Hola, ¿cómo estás? Para mí es un verdadero honor que nos estés acompañando en este curso gratuito titulado El examen de orina, una biopsia líquida menospreciada. Tenemos el honor de contar con uno de los mejores especialistas a nivel nacional, que es el químico Daniel Naranjo Ortiz, el cual es una persona que aprecio mucho y es bastante cercana a nuestro equipo de trabajo. Recuerda que esta transmisión se dará por nuestro canal de YouTube. Puedes inscribirte, no tiene ningún costo y puedes disfrutar de ella cuando tú gustes. Pero si deseas tu constancia, al finalizar este curso, por favor vete con nosotros a nuestra fanpage Hematología Clínica, donde te pido que también nos sigas. Ahí publicaremos un link. En ese link te llevará a un cuestionario donde tienes que poner todos tus datos completos y contestar. Recuerda que el mínimo probatorio es 8 y está limitado a las primeras 700 personas. Una vez que llenes esto, no tienes que hacer nada y solamente esperar todo el tiempo que esté indicado ahí en las instrucciones. Por favor, para darte el servicio lo mejor posible y darte algo como tú te lo mereces, lee todas las instrucciones para que no tengas ninguna duda. Estamos para apoyarte y ojalá el curso sea de tu agrado. Bye. Cuando por primera vez escuchamos hablar del examen de orina, es complicado realmente poderlo asociar a un examen que puede brindar mucha información, un examen importante, un examen que incluso podría salvar nuestras vidas. Es difícil cuando somos incluso pacientes, no sé si les ha pasado alguna vez, que dentro de los exámenes de rutina les piden un examen general de orina. No sé ustedes, pero a mí me pasaba cuando todavía ni siquiera tenía o me pasaba por la mente estudiar esta carrera, que me solicitaba un examen de orina y no me preocupaba por pedir indicaciones de ningún tipo. Me decían un examen de orina, bueno, hay que recolectar una muestra, ¿no? Y lo hacía pues como Dios me daba a entender. Muy seguramente eso mismo pasa o pasaba con sus familiares, ¿no? Que eh, te les piden su examen de orina, ellos simplemente dicen, bueno, pues ocupan una muestra de orina, como sea, vamos a recolectarla. La cuestión aquí es que se menosprecia realmente lo que puede haber detrás de esta muestra, lo que puede aportar este examen a la vida de nuestros pacientes y nosotros también cuando fungimos como pacientes. Y nosotros ya como laboratoristas, lo que podemos aportar para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y aunque pareciera de verdad un poquito extremoso y que pudieran pensar que lo estamos sobreestimando, realmente un examen general de orina sí puede salvar los riñones de los pacientes y con ello su vida. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tendremos en mente que sí, es un examen aparentemente sencillo, el de los más comunes que realizamos en el laboratorio, pero también esta parte de la sencillez ha traído consigo que se vaya menospreciando, que se le vaya dando un lugar como si fuera realmente poco importante y se le ha ido devaluando en muchos sentidos. Si bien es cierto, recientemente hay un auge y hay mucha gente interesada, hay muchos que se han dedicado ya a la investigación de este examen en sus diferentes modalidades. Es una realidad que todavía tenemos mucho camino por recorrer y que debemos de salvar este examen como tal y ponerlo al nivel de todos los demás, porque todos son muy importantes. Estoy seguro que si me escuchan a alguien que le gusta la hematología, la parasitología, dirán, no, es que eso también es muy importante y puede salvar la vida de un paciente, y tienen razón. Sin embargo, hoy, en este momento, quisiera enfocarme en este examen tan importante y de la cual pues me agrada mucho hablar, que es el examen de orina. Entonces, bienvenido a esta plática, ojalá que te sea de mucha utilidad y que vamos a abordar este examen desde ese punto de vista, como siendo una biopsia líquida, es decir, algo importante, algo de trascendencia. Si lo comparamos con una biopsia, imagínense que les dijeran, les vamos a tomar una biopsia renal. ¿Cuántos de ustedes accederían? ¿Cuántos de ustedes, si dijeran, ok, le tomamos una biopsia renal a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, cuántos de ustedes tomarían esa biopsia líquida así como de, bueno, perdón, esa biopsia que le quitaron, que recibirla como si fuera cualquier cosa, a lo mejor dejarla ahí abandonada un ratito y decir, bueno, a las 2 horas y media regreso para procesarla? Entonces creo que no lo haríamos, ¿no? Porque estamos hablando de una muestra que es o fue complicado poder extraerla
y que sabemos también lo delicado que puede ser no procesarla en su momento. Y también nos damos cuenta que nos puede brindar mucha información. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, podemos pensar, pero ahora la estamos comparando con la orina, o sea, no tendría como punto de comparación, ¿no? La realidad es que sí. Y vamos a ir viendo a lo largo de esta plática que realmente puede darnos la información muy parecida, obviamente, no sería un confirmatorio, habría que evaluarse otros aspectos de la parte clínica, la parte de la teoría reactiva, correlacionar con otros estudios y demás. Sin embargo, brinda información muy relevante porque es una biopsia líquida. Ya decía por ahí Thomas Addis, un reconocido nefrólogo, en donde, bueno, cuando el paciente o alguna persona muere, bueno, pues se puede hacer de ahí estudios, se puede hacer una biopsia, se puede checar realmente cómo estaban sus riñones, qué tan bien se estaban tratando o qué tan mal los estaban tratando. Pero cuando el paciente todavía vive, que es el caso afortunadamente de nuestros pacientes, podemos evaluar día con día, mes con mes, cómo está su función renal, cómo está la parte de vías urinarias. Entonces, eso es realmente lo importante. Entonces, si partimos de ahí, de la parte de que es una biopsia líquida, no tendríamos por qué menospreciarla. Sin embargo, como hemos visto, hemos sido parte de este menosprecio a este examen, quizá por ignorancia, quizá porque se nos ha hecho un poquito más fácil, ¿no? Esto de irlo poco a poco relegando porque vemos en otros estudios un poquito más de relevancia, o quizás simplemente porque no la veíamos como tal, como una biopsia líquida. Entonces, eso es lo que vamos a abordar en esta ocasión. Entonces, dicho lo anterior, bueno, su servidor, Francisco Daniel Naranjo, voy a estar platicando con ustedes acerca de este líquido biológico. Entonces comencemos con un caso que a mí me parece muy, muy ilustrativo de lo que queremos abordar. Un caso de un paciente en donde se observa esto. Si nosotros vamos comenzando con la parte del análisis, quizá veamos este tipo de sedimentos y podamos pensar, bueno, ¿esto qué es, no? Esto como que se parece a un cilindro, eso son células, creo, ¿no? Esto de acá pues parece como un eritrocito. Entonces vemos algo como esto y cuando tenemos poca experiencia, pues sí, quizá no es tan sencillo. Sin embargo, si tú vas comenzando en esta parte del uroanálisis, no te desesperes. No te desesperes, es poco a poco. Sin embargo, lo que quiero en este momento que veas, aunque tengas poca experiencia, aunque quizá nunca hayas visto un sedimento, es que podemos encontrar cosas como estas. Y vamos a ver poco a poco la relevancia. Vean, encontramos aquí algo que puede ser parecido a un cilindro. Pero en realidad no es un cilindro, es un pedazo de tejido, es un pedazo de túbulo que se arrancó. Eso es más grave todavía que encontrar un cilindro. Y las células que vemos por aquí son células de túbulo renal. Entonces, ¿qué nos está diciendo? De momento esta fotomicrografía, algo está sucediendo en el riñón. A nivel de túbulo hay un daño que está causando pues esos estragos que estamos viendo en la orina. Esto es de una muestra de orina que previamente se centrifugó y que se montó en una laminilla para observar en el microscopio. Entonces, como dijimos, es un fragmento del cilindro como tal. Esto es microscopía de contraste de fases. Y, pues bueno, además de lo que se observó en el microscopio, el examen químico arrojaba hemoglobina de 3 cruces, arrojaba proteína. Esta parte, bueno, de lo que está confirmado. Y del sedimento, además de esto que se ve en este campo, había una hematuria marcada, 50-60 eritrocitos por campo. Había también de 3 a 5 leucocitos por campo y más de un cilindro que eran variables, granulares, epiteliales y eritrocitarios. Y había 3 a 5 células de túbulo renal por campo. Entonces, si lo vemos desde aquí, bueno, hay hematuria, que ya es algo que desde el inicio preocupa. Pero lo más preocupante, lo que viene acá, que es lo de los cilindros y lo de las células de túbulo renal. Entonces, viendo esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Los que estaban analizando el sedimento dicen, bueno, esto está preocupante, tenemos que comunicarnos con el paciente. Entonces, ponen una nota en donde dice que se comuniquen de inmediato al laboratorio para darle seguimiento. Al día siguiente llega un niño a comentar que esa muestra era de su papá. Y bueno,
ya se da con el paradero del paciente como tal, y lo que se indaga de la parte clínica es que el paciente acudía al médico, y por eso le mandó a hacer estudios, por un dolor lumbar en el flanco derecho, ¿sí? Y que, bueno, solamente eso era de reciente aparición, era todo lo que tenía ese paciente. Entonces se comienza a profundizar un poquito más. Era un paciente del sexo masculino sin obesidad, que no era hipertenso, que no tenía antecedentes de consumo de drogas y que no había deshidratación, ¿sí? Entonces, dicho lo anterior, entonces dicen, bueno, pero si será una cuestión renal, pues bueno, vamos a descartar. Además, otros datos de laboratorio, había proteinuria, como ya vimos, pero se cuantificó, la creatinina estaba elevada y la tasa de filtrado glomerular estaba baja, y se le manda a realizar una ecografía renal y no hay alteraciones, ¿sí? Como tal en la ecografía, ¿sí? A nivel macroscópico. Entonces dijeron, bueno, hay que ver entonces qué sucede con los riñones, y se realiza una biopsia, ¿sí? Una biopsia renal. Con la biopsia, lo que se alcanza a observar es esto. Son glomérulos que tienen necrosis fibroidea y que hay una extravasación incluso de los eritrocitos. Aquí esa parte se alcanza a ver la hematuria. También se observan los cilindros dentro de los túbulos, ¿sí? Ahí se confirma que realmente esos cilindros están ahí en los túbulos donde se forman, y está confirmando lo que en el sedimento ya se había observado. Y además de esto, también hay una confirmación de la biopsia de lo que también se había observado en el sedimento, que es estos espacios que se ven aquí. Esto que vemos aquí son túbulos, y si observan, aquí ya no hay células tubulares. ¿Qué fue lo que pasó? Se arrancaron. Recuerdan que en el sedimento se observaban pedazos, fragmentos del túbulo. Pues bueno, en la biopsia se confirma que justamente no es uno, no son dos, son varias secciones de los túbulos que están así deterioradas, que hay pérdida del epitelio como tal. Entonces, con la biopsia se dan cuenta de que, bueno, no se trata de algo anecdótico, algo pasajero, sino algo realmente pues grave para el paciente, y le mandan a hacer más estudios y se confirma su diagnóstico como glomerulonefritis necrotizante pauciinmune. Se le da tratamiento a base de prednisolona y otros fármacos, y se le da seguimiento al paciente. Y bueno, vemos más adelante qué ocurrió con el paciente. Mientras, esta parte de la correlación de la biopsia y el sedimento, lo que ya estábamos viendo hace un momento. En la biopsia renal observamos esos glomérulos con necrosis y una extravasación, lo que vimos, una proliferación de la sangre que está saliéndose al espacio de Bowman. Y bueno, este mecanismo se da por esa extravasación de los eritrocitos al espacio de Bowman, y que pasa a los túbulos. Y en el sedimento lo vemos reflejado como una marcada hematuria. Recuerdan que había de 50 a 60 eritrocitos por campo. Pues bueno, es producto de esto. En la biopsia hay cilindros eritrocitarios intratubulares, ¿sí? Que todavía no salían como tal expulsados en la orina, y esto es simplemente porque, bueno, allí en los túbulos había ya daño secundario al daño glomerular, se fueron dañando también los túbulos, y eso da como en el sedimento una cilindruria eritrocitaria. También, bueno, había daño tubular renal. Recuerdan los fragmentos de túbulo, pues se veían reflejados con las células tubulares aisladas, pero también con los fragmentos de túbulo que encontraron en el sedimento. Entonces, si ustedes se fijan, algo tan sencillo, indoloro, fácil de conseguir, que es una muestra de orina, que es algo tan natural que el paciente no tiene como tal que ser traumatizado o tiene que ser estresado con la cuestión de una punción, por ejemplo, como en la sangre, algo que lo hace de manera natural diariamente, que es orinar. Esa muestra realmente dio muchísima información, y prácticamente es lo mismo que hay en una biopsia renal. Entonces, de aquí podemos realmente confirmar que sí, el examen de orina, la orina como tal, es una biopsia líquida. Entonces, bueno, a este paciente se le dio seguimiento, y después de 14 meses de esta parte del tratamiento, de estar viendo y evaluando cómo va a ir monitoreando,
A los 14 meses su creatinina descendió, recordar que estaba en 1.8 a 1.1, la tasa de filtrado glomerular subió también, es decir, su función renal se fue poco a poco mejorando. Ya en el sedimento solamente había de 3 a 4 eritrocitos por campo, se fijan, muchos menos de los que había al inicio. Cilindros eran ocasionales y la proteinuria estaba ausente. Entonces, esto es parte de un artículo que es como realmente un sedimento urinario bien examinado y motivado, es decir, alguien que tenga la capacitación para poder identificar los elementos formes, pero también, sobre todo, algo muy importante, el que tengan las ganas de hacerlo, la necesidad de hacerlo, que les interese hacerlo. Porque ustedes pueden tener la capacitación y decir, bueno, realmente no me interesa, voy a hacerlo como siempre lo he hecho, células solamente reportar epiteliales, no voy a ver más allá, no voy a indagar sobre el estado de salud de nuestro paciente, simplemente me interesa reportar, ¿no? Y bueno, ahí nos quedamos. Y caso contrario, a lo mejor puede haber muchas ganas de hacer las cosas, pero cuando no está la capacitación es complicado realmente hacerlo. Pero de estos dos puntos importantes, que es las ganas de hacerlo y la capacitación, me quedaría sin duda con las ganas, porque quien tiene ganas va a buscar las formas de hacerlo, va a buscar la asesoría para hacerlo, va a empezar a interesarse por capacitarse, por ir estudiando un poquito más respecto al sedimento. Y cuando es caso contrario, cuando es más bien la parte de la falta de ganas, es difícil aunque se tenga la capacitación. Entonces, vuelvo al punto inicial. Si alguno de ustedes es la primera vez que van a lo mejor quizá a examinar un sedimento urinario, estarán ante una muestra que tiene mucha relevancia. Si bien es cierto, muchas de las muestras carecen a veces de tantas cosas tan interesantes como este caso, ¿sí? No se van a encontrar en todas sus muestras o una de cada 10 muestras algo como esto. La realidad es que no, quizá uno de cada 100 o de cada 500, un caso extraordinario como este. Sin embargo, por ese y por otros más que no tienen que ver con a lo mejor el daño de los riñones, sino quizá una infección urinaria complicada, quizá una nefrolitiasis, quizá un proceso inflamatorio que no sea infeccioso, sino sea de otro tipo. Por ese tipo de casos vale la pena ahondar un poquito más, vale la pena darle importancia que se requiere a este examen. Y quienes ya tienen tiempo en esta parte, pues bueno, retomar el amor por este examen, saber que no se trata de cualquier examen y que realmente puede, como este artículo lo titula, salvar los riñones de sus pacientes y con ello la vida de sus pacientes. Bien, dicho lo anterior, esa es solamente la parte introductoria. Esta plática va a tener como objetivo esto que ya le hemos abordado, reconocer el valor que tiene el examen de orina y que realmente puede ser y debe ser una prueba de alto valor diagnóstico y que con ello tendrán que ser varias cosas las que hay que cuidar, ¿no? Pero y me refiero a esa de varias cosas, la parte preanalítica, cómo se recolecta la muestra, en qué condiciones se recolecta y tener en mente todo eso para poder hallar una buena correlación. Pero el analista lo que tiene que hacer es ir juntando información, ¿sí? Imagínense si este caso anterior, afortunadamente, digo, para el paciente, no por menospreciar nuestra profesión, afortunadamente fueron nefrólogos los que hicieron esta parte de la examinación del sedimento y pudieron darle ese seguimiento. Muchas veces no tienen esa oportunidad, al menos en nuestro país y en los de Latinoamérica, no es el nefrólogo quien examina los sedimentos, sino nosotros como laboratoristas. Entonces tenemos esa responsabilidad de hacer una conjunción del conocimiento, no solamente quedarnos con que, pues observó esto en el sedimento, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué le dice el médico, sino también hacer bien nuestro trabajo que tiene que ver con la examinación. 2, confirmar hallazgos, porque quizá hay cosas que no estamos completamente seguros, por ejemplo, en este caso anterior, quizá no estábamos tan seguros que fuera un túbulo, pues bueno, podemos buscar apoyo de algún colega que tenga más experiencia para poder identificar adecuadamente. Otra, el que empecemos a juntar esa información de cómo era la parte del examen físico, cómo era la parte del examen químico, cómo salieron otras pruebas bioquímicas, quizá en sangre también, y hacer esa conjunción y además quizá buscar parte de su expediente clínico para saber qué padece e ir armando ese rompecabezas para darle
una información más completa al médico, porque él es el encargado de establecer un diagnóstico. Entonces, esta parte me parece que es un reto para todos nosotros, pero es un reto de esos interesantes que vale la pena tomar, porque valen la pena por nuestros pacientes. Para cumplir con ese objetivo, lo que vamos a hacer es abordar un poquito de historia para realmente recordar que desde el inicio este estudio realmente era el más importante. De hecho, es el primero que se realizó, entonces la importancia que tenía era mucha y que poco a poco lo fueron relegando. Además, vamos a abordar algunos casos un poquito más prácticos acerca de la importancia de este examen y cómo es que el sedimento urinario, cómo es que el examen químico, incluso el examen físico, pueden ayudar a establecer o acercar el diagnóstico a los pacientes. Entonces, comencemos un poquito con la historia. En cuestión de historia, como decíamos, es realmente el fluido corporal más antiguo estudiado con fines diagnósticos. Y esto por lo que decíamos anteriormente, como es tan fácil obtener una muestra de orina, los médicos muy seguramente empezaron a ver en sus pacientes que la orina se modificaba, ¿sí? Que cuando estaban ahí quizá encamados o estaban con algún malestar y que acudían a ellos, su orina no era normal, ¿sí? Tenía a veces un color distinto, a veces un aspecto distinto, a veces un olor distinto, incluso quienes llegaban a probar la orina podrían tener quizá un sabor distinto. Entonces, toda esta parte llevó al médico a decir, bueno, entonces hay una relación con esto, hay una relación entre la orina con su estado de salud y empezaron a estudiarlo con fines diagnósticos y era el estudio más relevante, bueno, es que era el único, ¿no? Pero era el más importante el poderlo realizar y se esmeraban en hacerlo por la importancia que tenía para el diagnóstico. Pero realmente esto no era nada más de, obtengo su muestra y bueno, la analizo y se establece un diagnóstico, se da tratamiento, no, sino que también se evaluaba, se examinaba a los pacientes, algo muy importante. Nunca debemos olvidar que detrás de esa muestra que llega a nosotros hay un paciente detrás que está esperando un diagnóstico, que está esperando que se le pueda recobrar la salud, ¿sí? Que se le dé un tratamiento adecuado y que vuelva a su vida ordinaria sin dolor, sin molestias, sin esto que puede limitar su vida diaria. Entonces, esto era algo fundamental en donde el médico sí examinaba también a los pacientes y que junto con su orina iba estableciendo diagnósticos. ¿Cómo lo hacía? Pues bueno, a través de un método que se fue puliendo a lo largo del tiempo. No es que un día analizaran la orina y al día siguiente ya tenían esto que fue la uroscopía, en el análisis de la orina como tal, de manera antigua, en donde se tenía esta rueda de colores y que se iba asociando el color con algún padecimiento, ¿sí? El color y quizá parte de la sintomatología con algún padecimiento y se iban encontrando diagnósticos a partir de esta parte de la examinación como tal organoléptica incluso de una muestra de orina. Y para ello se utilizaba un recipiente en donde ahí se recolectaba la orina que se conoció como mátula. La mátula o el mátula, dependiendo a la bibliografía o la literatura, era un recipiente con forma que querían asemejar a la vejiga, por eso tenía esta forma un poquito redondita, asemejándolo más parecido a la vejiga, y ahí se recolectaba la muestra, ahí se examinaba, era transparente para poder a contraluz poder observar su olor, su aspecto, su color y demás. Y conforme fue también avanzando esta parte ya se iba incluso dividiendo en donde si había algo extraño quizá a nivel más superficial pues ya se iba quizá asociando con cabeza, cuello y demás. Entonces se iba asociando la orina, la posición que iba tomando en la mátula con los sitios anatómicos en donde podía haber alguna afección. Y bueno, aquí es un ejemplo de cómo se examinaba en donde a contraluz, en un cuarto bien iluminado, se observaba a detalle, se establecía en ese caso los reportes como tal, sus bitácoras ahí para saber qué paciente, los datos y demás y hallar pues un diagnóstico. Y poco a poco este examen que
incluso pudo haber rayado en lo esotérico, es decir, en algo de la adivinación, va llenándose de fundamentos. Porque resulta que, como en todos lados, un examen que para muchos era considerado lo máximo, esto también jugó en contra, porque muchos médicos y otros que ni siquiera médicos eran solamente charlatanes, que decían: yo te puedo leer la orina y con esto puedo incluso adivinarte el futuro. Surge la uromancia, que fue una parte que debilitó mucho la credibilidad del examen de orina, y había que rescatarlo. Es entonces cuando surgen los fundamentos científicos, por la necesidad de decir: oye, sí, pues sí, el color me puede dar una asociación, pero pienso que podemos ir más allá, con algo que nos diga si realmente esto que yo estoy pensando realmente está sucediendo. Entonces, entre los años 1400 se incluye la densidad como tal para medir. Se compara con las gotas de lluvia, la densidad de la orina. Paracelso va induciendo un poquito esta parte de poder detectar algunos elementos químicos en la orina como tal, pero no es hasta que sus alumnos, Joan Baptiste y Hermann, empiezan ya a pulir la parte del examen químico. Podemos decir que aparecen los primeros químicos en esta parte de la historia de la uroscopía, y comienza a haber más fundamentos y comienzan a haber más pruebas que puedan ayudar a que no solamente sea la parte del examen físico, sino que ya haya un examen químico como tal. Y Robert Boyle, por ejemplo, lo que hacía es que ya empezaba a hacer una correlación, porque muchos de las pruebas que hoy analizamos en sangre, primero se analizaron en orina, ¿sí? Primero se buscaron de manera intencionada en orina antes de buscarse en sangre. Entonces, ya después, ya que se tenía avanzado esto, pues había o se podía hacer una comparación de lo que había en sangre con lo que había en orina, y comenzaron a hacer entonces un poquito más, fue creciendo esa parte de los análisis como tal, o pruebas diagnósticas que se iban haciendo en la antigüedad. Entonces, como empieza a surgir toda la parte de esto, también hay una parte fundamental que es el microscopio, y ya no solamente era el examen químico, sino también el examen microscópico. Recordar que el examen de orina consta de esos 3 exámenes fundamentales, por eso le llamamos así general, porque también hay detrás de esa generalidad hay estudios o exámenes más específicos, que es el examen físico, el examen químico y el microscópico. Entonces, desde aquel entonces se empezó a detallar. Esto es parte de lo que había, es un libro de hace más de 100 años, en donde desde aquí, si ustedes se fijan, epitelio vesical, había ya la descripción de las células de urotelio como tal, estas células que recubren toda la parte de vejiga, los uréteres, pelvis renal, e incluso también se describía lo que eran las células renales. Entonces, ¿por qué menciono esta parte? Porque muy seguramente ustedes han escuchado o visto algunos reportes en donde las células epiteliales simplemente se informan como escasas, moderadas y abundantes, ¿no? Pero no se hace la diferenciación, cuando desde hace más de 100 años esa diferenciación ya está documentada, y deberíamos de seguir en ese proceso de hacerlo de buena manera. Lamentablemente, como en todo, esta parte, si ustedes se fijaron, pues iba con un buen rumbo. Había cosas que ya se estaban detallando. Aquello que parecía muy esotérico, como era el examen de orina con los uroscopistas, fue puliéndose, fue generando realmente más confianza. Pero hubo un momento, y no sabemos exactamente en qué momento pasó, pero que se perdió el rumbo. ¿Y a qué nos referimos con perder el rumbo? Pues que algunas cosas, como por ejemplo el que los médicos lo menosprecien de tal manera que ellos quieran, o incluso hay médicos que lo hacen en sus consultorios, el examen de orina solamente basados en el examen químico. No sé ustedes, pero yo sí conozco médicos que en el consultorio le dicen: bueno, aquí tengo frasquito, vaya al baño, recolecte su muestra, ahí mismo en el consultorio tienen sus tiras reactivas, meten la tira y lo ven con ese patrón de colores, y dice: tiene esterasa leucocitaria, usted tiene una infección, vamos a darle tratamiento y ya, y vamos a darle seguimiento. Cuando no debería de ser así, pero esto sucede, por la simplicidad, sí, del método como tal, pero también por la poca importancia que se le da al análisis.
Y incluso no solamente esa poca importancia tiene que ver con los médicos, sino también ha comenzado o tiene que ver con nosotros como laboratoristas, porque desde que nosotros tenemos en nuestras manos esa muestra, muchas veces la menospreciamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, con desde que llegan los practicantes, y por eso puse un niño, porque luego a veces son muy jóvenes, no tan niños, ¿verdad? Pero son muy jóvenes y llegan a practicar a un laboratorio. ¿Y a dónde se van? La primera área que tocan, ¿cuál es? No es flebotomía, no es la de hematología, no, a donde se van es al área de uroanálisis y a los copros. Entonces, porque lo ven así como de, pues es que es lo más sencillo que se puede hacer. A mí nada más prepárame el sedimento, yo lo leo, tú encárgate todo lo demás, mete la tira reactiva, no me preguntes cómo, solamente hazlo. Cuando les va mal, ¿no? Hay ocasiones que sí les explican. Pero lo que me refiero es que desde ahí como que no se le da mucha importancia realmente al examen, y que nosotros a veces también como laboratoristas no sabemos el peso que puede tener este examen. Y esto trae como consecuencia el que haya desconfianza por parte del médico y que haya una deficiente interpretación. ¿Desconfianza en qué cuestiones? Porque luego no hay una buena correlación entre lo que clínicamente ellos tienen y lo que nosotros les arrojamos como resultados. Y la deficiente interpretación tiene que ver, sí, en buena proporción también a su falta de actualización, pero es debido a la consecuencia de todo lo que hablamos. Cuando se le da poca importancia, pues bueno, van a decir, yo estoy acostumbrado solamente a que me diga si tiene bacterias, si tiene leucocitos, si tiene una infección. Solamente eso, para eso me sirve el examen de orina. Cuando va mucho más allá, ¿sí? Si ustedes evalúan a sus médicos, bueno, no evaluar como tal, porque no se trata de eso, tenemos que ser respetuosos del trabajo también de nuestros compañeros. Más bien, si nosotros observamos esta parte de las razones por las que solicitan un examen de orina, verán que en su mayoría están buscando infecciones de vías urinarias. Sin embargo, aunque sí son como lo más frecuente que se puede encontrar dentro de las patologías en el examen de orina, no es la única, por mucho, no es la única, hay muchísimas más. Entonces, esta parte también al médico tendríamos nosotros que actualizarle en la medida de lo posible, pero comenzando por nosotros. No podemos intentar cambiar las actitudes, comportamiento e incluso interés de los demás si nosotros no lo hemos hecho con nosotros mismos y nuestros compañeros. Entonces se perdió el rumbo por diferentes razones, pero pienso yo que vamos en buen camino y hay mucha gente interesada en recuperarlo. Entonces, bueno, esto que puede ser el caso, ¿no? En donde el médico nos manda a hacer el examen de orina y nosotros nos esmeramos en reportar un montón de cosas entre lo que es la celularidad, los tipos de célula que hay, incluso alguna anomalía que veamos, todo un montón de cosas bien interesantes. Y resulta que el médico dice, a mí solo me interesa saber si tiene bacterias, químico, ¿sí? Entonces, es más, si puedes tenerme ese examen de orina en 10 minutos, para mí mejor. Entonces, ¿por qué? Porque es esa parte del desinterés, pero hay que recuperarlo. Y si en este momento también hay algunos compañeros médicos que estén escuchando la plática, pues bueno, ojalá que también cause esa parte del interés, que se siembre esa semillita del reto, decir ¿qué puedo observar más allá de lo que me están entregando y qué tanta información me puede dar este examen menospreciado para muchos, pero que podemos ir rescatando. Entonces, bien, comenzando un poquito a hablar, o bueno, mejor dicho, siguiendo en este mismo tenor de ver la importancia de este examen. Fíjense, esta imagen a mí me agrada muchísimo porque es muy, muy práctica, es del libro de Nancy Brunzell, en donde la orina como tal es una gran fuente de información. Decía por ahí una maestra muy querida, la maestra Conchita, esposa del maestro Vicente, que realmente la orina pues, nos puede decir hasta si nos portamos mal. En la orina podemos saber si aquella paciente o aquel paciente quizá no tiene una sexualidad tan limitada, sino es un poquito más open mind, ¿no? En esta parte incluso en la orina se puede ver. Entonces nos da muchísima más información de la que el mismo paciente pudiera incluso pensar, y a veces incluso nosotros como laboratoristas, como profesionales de la salud, más información de la que podemos imaginar. Entonces, ¿en qué va? Pues bueno, nos puede detectar errores innatos del metabolismo
que tienen que ver incluso con enfermedades metabólicas, por ejemplo, el poder detectar en la orina olores que son un poquito como raros, ¿sí? A rancio, a pies sudorosos, a humedad, y que todo eso está asociado, puede estar asociado a una deficiencia enzimática. En el sistema cardiovascular, incluso si se tiene el parámetro de la densidad como patrón, podemos detectar o ayudar, no detectar desde ahí, pero por lo menos ayudar a encontrar el diagnóstico de una cardiopatía congestiva. En cuestión de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas, podemos evaluar su metabolismo si las vemos ahí excretadas o no, dependiendo a la normalidad, ¿sí? Esa parte de su metabolismo. Obviamente podemos hallar una correlación con la sangre, porque recordar que pues es un ultrafiltrado. La orina es el producto final del ultrafiltrado de la sangre. Entonces algunas enfermedades que se encuentren ahí, algunas anomalías que se encuentren ahí, las vamos a poder detectar en la orina. No se diga todo lo que tiene que ver con el tracto urinario, con nuestra incluso ingesta de agua, si bebemos la suficiente o estamos deshidratados. Esta parte del tracto gastrointestinal también nos puede hablar un poquito al respecto. Algo tan sencillo como, por ejemplo, queremos buscar de manera intencionada el urobilinógeno, y resulta que la muestra incluso está muy descolorida, y que esto es debido a que el paciente está consumiendo antibióticos vía oral. Esto hace que también la microbiota intestinal disminuya o se inhiba, y esto por consiguiente va a hacer que, aunque pueda haber bilirrubina, no se va a convertir a urobilinógeno, porque necesita de esas bacterias. Entonces podremos estar detectando de manera indirecta algo que tiene que ver con la microbiota intestinal. De la nutrición, obviamente, incluso con el pH urinario pudiéramos darnos cuenta si el paciente tiene un ayuno prolongado o acaba de comer, en donde los ayunos le van a generar una acidez, y el que tenga recientemente una comida va a generar un pH más alcalino. Los electrolitos, que incluso se pueden cuantificar en orina. En el sistema nervioso central, y puede incluso evaluarlo con la presencia de espermatozoides, en el caso obviamente de los varones, en donde por una neuropatía diabética, por ejemplo, se pueden generar una eyaculación retrógrada, que puede estar generando como tal la aparición de espermatozoides en la orina. El páncreas, pues bueno, enfermedades como la diabetes, la glucosa detectada en el examen químico nos podría estar diciendo esto. En músculo, la presencia de mioglobina podría estarnos diciendo, bueno, aquí hay un problema, el músculo se está rompiendo porque un ejercicio físico intenso, quizá un traumatismo. Entonces lo va a evaluar de manera indirecta también. Intoxicación, que tiene que ver, por ejemplo, la presencia de abundantes cristales de oxalato cálcico monohidratado. Esto por la ingesta a lo mejor de etilenglicol, ¿no? Entonces ya se evaluó de manera indirecta, o se determinó incluso la causa de esa intoxicación. Quizá era un niño que llegó al servicio de urgencias, que no sabían qué había tomado, y pues resulta que observamos esos cristales y le podemos sugerir, bueno, no sugerir, comentar al médico que puede tratarse por la ingesta de un refrigerante o anticongelante de carro. Entonces, también en hueso, recordar que en riñón se equilibran los niveles de calcio y fósforo cuando hay una deficiencia, cuando hay una deficiencia en el funcionamiento renal. Vamos a tener una mayor cantidad de fósforo por una menor cantidad de calcio. Entonces eso no va a permitir que haya pues una buena salud a nivel óseo. Y bueno, y podemos tener más del equilibrio ácido-base, obviamente directamente de los riñones, de las drogas de abuso, del hígado, etcétera. Entonces aquí simplemente es para tener ese panorama mucho más amplio de lo que normalmente tenemos, ¿sí? Que nada más pensamos casi siempre que un examen de orina me va a decir qué tan bien o mal está mi función renal, quizá cuando vemos un poquito más a detalle, pero sobre todo el tracto urinario. Me va a evaluar esa parte del estado de salud de mi tracto urinario, cuando
Sí, obviamente, va a ser de las cosas directas que va a evaluar la parte de la función renal, la parte del tracto urinario, pero también incluso de órganos vecinos, ¿sí? Esta parte de los aparatos reproductores, esta parte del hígado, toda esta parte del páncreas, músculo, etcétera. Entonces, pensar en ese sentido en un examen que va mucho más allá de solamente algo tan sencillo como una infección de vías urinarias. Entonces, si nosotros entendemos o tenemos en mente esto, vamos a poder darle esa importancia, y al darle esa importancia como laboratoristas, cuidar muchos detalles, como médicos, cuidar muchos detalles, y también como laboratoristas, como médicos, el ver más allá y poder interpretar adecuadamente este examen. Como ejemplo, vamos poniendo algunos, dijimos que vamos a abordar un poquito de la parte práctica. El examen de orina puede fungir como apoyo diagnóstico, sobre todo en aquellas enfermedades que previamente no presentan otros signos o síntomas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la preeclampsia, que ustedes sabrán que se busca de manera intencionada la presencia de proteínas en orina. Esto puede apoyar al diagnóstico del médico y diagnosticar enfermedad hipertensiva del embarazo. Y que ustedes saben que puede desencadenar una emergencia obstétrica si la preeclampsia se pasa a lo que es una eclampsia, pues bueno, puede estar en peligro la vida de las pacientes. ¿Qué más hay? Pues bueno, dentro de lo mismo de la preeclampsia no solamente altera esta parte del examen químico, sino también el microscópico. Vamos a ver cuestiones como, o bueno, elementos formes como los cilindros, que a poco no, casi siempre los asociamos a un daño renal. Hay una alteración renal como tal, pero es transitoria en el caso de las mujeres, en muchos de los casos, en otros no, lamentablemente, pero en donde puede verse sedimentos muy patológicos en este tipo de pacientitas. Entonces, esto lo vemos de manera más o menos frecuente cuando hay una preeclampsia. Y cada elemento forme que vemos al microscopio va a tener o nos va a dar información relevante. Me detengo un poquito porque si tú estás escuchando esta plática y eres de los que va comenzando, que tiene a lo mejor un grado de expertise menor, no te preocupes. Si algunas de las cosas que mencionamos se te hicieron un poquito complejas, no te preocupes. Vamos a ir detallando, tratando de ir de lo más básico para que vayamos todos en la misma sintonía. Si has tenido la oportunidad de observar un sedimento urinario, seguramente has visto algo como esto, en donde hay varias cositas, decían alguien por ahí, un maestro, bolitas y palitos. Bueno, pues es más allá que bolitas y palitos, en donde tienen detalles morfológicos, detalles en sus formas que los diferencia, ¿sí? Y que es tan interesante en que cada una de estas formas, de cada una de estas estructuras, nos va a dar información distinta del paciente. Entonces, se puede observar esto que vemos aquí, y yo creo que el doble o triple de imágenes más, ¿sí? Es tan rico, tan numeroso lo que se puede hallar, que pues nos llevaríamos prácticamente toda la sesión hablando detalladamente, o mucho más tiempo. Así que lo que quiero resaltar con eso es que podemos observar esto al microscopio. Tú, si ya tienes experiencia, ya lo has observado, y debemos de tener en cuenta que cada estructura nos va a dar información relevante de la salud renal y la salud en general de nuestro paciente. Vean, este caso es de un paciente del sexo masculino de 58 años. Él acude al laboratorio porque previamente había pasado con el médico por un dolor lumbar. Él comenta que incluso al miccionar hay dolor cada vez que va al baño. Entonces examinamos su sedimento y había células que estaban ya en un proceso degenerativo. Había por acá hematuria, si se alcanza a observar algunos eritrocitos. Estaban estas células del epitelio transicional o urotelio, que son las que recubren las vías urinarias, pues, de la vejiga hacia arriba. Y respuesta inflamatoria, es decir, pues había una inflamación y había también pues sangrado en este paciente,
y se sigue buscando cuál puede ser la causa. Aquí se ven unas células que son necróticas, es decir, están simplemente en ruta de muerte. Y se observa este fragmento de lo que posiblemente era un lito, digo posiblemente porque no tiene una forma tan característica de algunos cristales como tal, pero se puede intuir que muy probablemente sea una macla de oxalato cálcico. Y bueno, se le mandan a hacer estudios complementarios y resulta que tiene una litiasis renal bilateral, ¿sí? A partir de un sedimento urinario se sugiere que se busque el complemento o la confirmación o descartar una litiasis y se encuentra la litiasis. Esta parte de la celularidad nos va a ayudar porque vamos a ir de acuerdo al sitio anatómico que se encuentra la afección. Puede ser las células que estén allí descamadas en el sedimento urinario. Si todavía no alcanzas a distinguir cuáles son células renales, células de urotelio, células escamosas, no te preocupes. Solamente ten en mente que hay varios tipos de células y que dependiendo al tipo de célula va a ser el sitio anatómico en donde se desprendieron. Por ejemplo, las células escamosas de diferentes estratos van a estar en la parte de la uretra, cubriendo toda la uretra en las mujeres, y en los varones parte de la uretra. Va a haber también células de urotelio que van a recubrir la vejiga y los uréteres y la pelvis renal, y obviamente también las células de túbulo renal que van a estar, como su nombre lo dice, pues, formando lo que son los túbulos. Entonces no meto más a detalle, simplemente recordar que hay diferentes tipos de células que nos van a decir el sitio anatómico del cual fueron desprendidas. Para eso nos va a servir diferenciar los diferentes tipos de células. Como el caso de este paciente, vean, sexo masculino, presenta disuria. El médico, pensando que tiene una infección de vías urinarias, le prescribe antibiótico, pero no presenta mejoría y ahora sí le manda a hacer su examen de orina. ¿Qué es lo que encuentra en ese examen de orina? Pues bueno, hay leucocitos y vean en qué cantidad, es decir, el proceso inflamatorio era agudo y había células escamosas también con cambios inflamatorios. Entonces nos estaba diciendo, hay una inflamación a nivel de que dijimos que recubría parte de la uretra también en los varones, las células escamosas, entonces a nivel de uretra. Pero vamos y seguimos observando el sedimento y no solamente había esos leucocitos, sino también células escamosas con adherencia bacteriana, algo atípico más en los varones. Y se tenía esta parte del sedimento en donde se observa esta parte de la adherencia, ¿sí? En donde hay que enfocar o jugar un poquito con el enfoque del tornillo micrométrico para poder observar a detalle esta parte que comentamos. Entonces ahí está la adherencia y son células escamosas. Esto de aquí no queda claro si son dos células como tal o es una célula binucleada, que también es parte de un proceso inflamatorio, que son cambios inflamatorios que va teniendo la célula escamosa. Y bueno, con esto se puede no concluir, pero sí al menos sugerir al médico que su afección está a nivel de uretra. Esto, ¿por qué razón también se pudo acercar un poquito más al diagnóstico? Porque esta fue la primera muestra que nos dio el paciente, él la llevó sin previas indicaciones. Entonces, cuando encontramos esto, le comentamos al paciente, le preguntamos cómo había recolectado su muestra y el paciente dijo que había sido primer chorro, ¿sí? Es decir, no hubo un chorro medio, no hubo una primera micción que hubiera excretado al baño, sino que fue la primera que salió de su vejiga. Entonces pudo arrastrar lo que aquí había. Cuando se le solicita una nueva muestra por chorro medio, esto ya no se encuentra. Entonces ahí se confirma que realmente la afección no está aquí arriba, sino está acá abajo. Además de las células, porque también aquí en el trígono vesical, parte de este trígono puede estar recubierto por células escamosas también, pero al tener esta variación de la forma de recolección de la muestra, más bien se puede sugerir que la afección está aquí, en uretra y no más arriba. Entonces es parte de lo que se puede ver. Pero también eso es algo que quizá no es tan complicado, ¿no? Es una uretritis infecciosa que el médico tendría que solicitar más estudios para ver qué es lo que le causó esto.
Pero a veces la cuestión va un poquito más preocupante y se puede detectar un cáncer vesical, sobre todo en aquellos que tienen un poquito más de riesgo, pacientes de edad avanzada y del sexo masculino son los que tienen un poquito más de riesgo. Pero sí, en un examen, un simple examen de orina podría detectarse. Y aquí, por ejemplo, veríamos algo como esto, en donde hay células exfoliadas, un grupo papilar, ¿sí?, de células exfoliadas que son parte de un tumor vesical. Y esto lo vemos no solamente porque hay un montón, sino también por las características morfológicas que éstas tienen. Cuando encontremos algo parecido a esto, pues bueno, podemos dependiendo también a la clínica y otras cosas, poder sugerir al médico que pueda realizar una citología con un patólogo, que son los especialistas en esto. También aquí es otras formas de las neoplasias. Estas son células neoplásicas, vean cómo los núcleos tienen esas variaciones, tienen cariomegalia y tienen algunas deformaciones características de las neoplasias. Aquí esto no es como tal una neoplasia, sino más bien células de urotelio que se arrancaron, que se exfoliaron por el daño mecánico que genera una litiasis. Recordamos hace rato que había parte de células de urotelio, pues bueno, se pueden arrancar también en grumos y esto no se debería de confundir con un cáncer porque las células mantienen su morfología más o menos normal, podría estar alterada pero por cambios inflamatorios y que no tiene una alteración tan pronunciada en el núcleo, sobre todo, que es ahí donde deberíamos de evaluar una probable neoplasia. Pero si se fijan, las células nos van diciendo también aquí, esa es una célula en ojo de ave y que es característica de la infección por citomegalovirus. Esa fue de un niño. Estos de acá, estas células que también pueden alterar su morfología por el efecto de la ciclofosfamida. Estas de acá son células cilíndricas que fueron excretadas por un paciente con cistitis glandular. Y bueno, eso es parte de las células. En la parte de las células, lo que quiero dejar más o menos claro es, si se fijan como un examen, una orina, que en un principio podía no tener mucha relevancia, va adquiriendo relevancia, cómo se puede detectar de manera temprana, si fuera el caso, si se manda a hacer a tiempo, una neoplasia, se puede detectar una cistitis glandular, se puede detectar también una litiasis, se puede detectar también incluso de manera indirecta la infección por citomegalovirus. Si fuera un paciente con trasplante renal, si se busca de manera intencionada las células señuelo o decoy cells, estas pueden sugerir una infección por polioma virus. Entonces, todo esto en base solamente a la celularidad. Pero ¿qué hay más allá? Pues también tiene que ver con el luego sangrado que presentan los pacientes con los eritrocitos que aparecen en esa orina, y que esto es un contraste de fases, pero podemos encontrarlo de manera muy común. Podemos ver pacientes que tienen un montón de eritrocitos por campo. ¿Y qué asociación le vamos a encontrar? Pues dependerá de algunos factores, sobre todo de la morfología, y podemos a partir de los eritrocitos decir esto es un sangrado glomerular o ese es un sangrado no glomerular, por la morfología de los eritrocitos, ¿sí? En donde a raíz de el paso forzado de los eritrocitos en el glomérulo, en las capas filtrantes del glomérulo, en el endotelio fenestrado, en lo que son incluso la membrana podocitaria y la membrana basal. Cuando estas tienen daño, los eritrocitos pasan. Cuando no tiene daño, así como pasan de largo. Hagan de cuenta que esta imagen, la circulación viniera hacia nosotros, ¿sí? Este eritrocito va a venir hacia nosotros de manera normal, pero cuando las capas, la membrana filtrante está dañada, los eritrocitos no van a venir a la circulación de manera normal, sino que van a pasar forzados por esas capas y van a depositarse en el espacio de Bowman. Y esa deformación va a causar
que tenga esa morfología característica de las provenientes del sangrado glomerular, ¿sí? Esta es una imagen en donde se observa a detalle o in vivo cómo estos eritrocitos van a pasar forzados y se van a deformar. Y por lo tanto vamos a tener que, dependiendo de la morfología, hay eritrocitos isomórficos y dismórficos, y los isomórficos serán de un sangrado no glomerular y los dismórficos de un sangrado glomerular. Además, esta parte de detectar los colores de la orina, por ejemplo, en los pacientes con hematuria, que luego vemos esas orinas de color rojo, pueden detectar patologías poco comunes que no son precisamente esto que hablamos del sangrado glomerular y no glomerular. ¿Como en qué casos? Vean, imagínense que esa es la muestra que les llega. Una muestra de un color marrón, un color café. Digo, es que luego el marrón es como más utilizada luego con los niños que ven la televisión ahora recientemente. Nosotros lo conocíamos como más bien un ámbar o café, el color como tal. Entonces, esta muestra, observada así, podemos nosotros pensar que tiene una hematuria, que tiene sangrado. Y vemos la tira reactiva y resulta que hay hemoglobinuria. Decimos, bueno, sí, posiblemente tenga sangrado. Pero al observar el sedimento, observarlo al microscopio, no hay eritrocitos, no hay una hematuria como tal. Y vamos más a detalle y resulta que no hay eritrocitos, pero sí hay estos cilindros. Estos cilindros que esto que se observa así de color sí cafecito, no es que se haya teñido, que nosotros lo hayamos teñido de manera intencionada, sino que adquieren ese color producto de la excreción como tal de mioglobina, ¿sí? La mioglobinuria puede presentar esas características, incluso también la hemoglobinuria puede presentar esas características, en donde la muestra primero se torna roja, clara, pero conforme avanza el tiempo puede irse tornando más oscura debido a la oxidación. Entonces, en pacientes con rhabdomiólisis, por ejemplo, van a tener esa orina más oscurecida y vamos a poder, en todo caso, acercarnos al diagnóstico de estos pacientes. ¿Qué pasa con muestras que son, así como dijimos también, que puedan al principio ser rojas, claritas, pero después se van tiñendo un poquito más oscuras? El mismo caso del anterior, con una detección de hemoglobina, hay ausencia de eritrocitos, pero encontramos cilindros que están teñidos también. Pero en este caso, si se fijan, el color es menos intenso, se trata de cilindros de hemoglobina. Y estos están asociados a anemia hemolítica, hemólisis intravascular y reacciones transfusionales. Entonces, lo que pasó ahí es que hubo una hemólisis, el eritrocito se rompe, libera la hemoglobina y esta a su vez va a generar tanto el cambio de coloración de la muestra, la detección de hemoglobina en la tira reactiva, no va a haber eritrocitos como tal, o estos van a ser muy escasos debido a que se han roto desde una parte prerrenal, ¿sí? Desde en la sangre se han roto, o algunos otros ahí en sitio, y puede haber la presencia de cilindros de hemoglobina. Entonces, si se fijan, como algo igual tan sencillo, tan básico, e incluso desde el color de la muestra, es realmente interesante observar para poder ir haciendo una correlación de la parte del examen físico, el examen químico, lo que observamos al microscopio, y si además vamos con datos clínicos del paciente, de decir, ok, sucede esto, yo estoy observando todo esto. ¿Qué pasa con el paciente? Es que está hospitalizado y fue transfundido recientemente. Es una reacción transfusional. Incluso a lo mejor ya se tiene documentada por parte del puesto de sangrado, el servicio de transfusión. Entonces, es parte de este proceso de ir conjuntando la información. ¿Qué pasa con esas orinas? Aquí ya lo vimos. Es un esquema que nos va a ejemplificar lo anterior, en donde hay una orina roja cuando esta es clara y dijimos que con el paso del tiempo se va oscureciendo. Puede ser por hemoglobinuria y en el plasma estaría rojo también, ¿sí? Estaría hemolizado. Y cuando es por mioglobinuria, el plasma estaría clarito, ¿sí? La sangre como tal.
Y cuando la orina es roja pero es más turbia, entonces muy probablemente aquí se trate de una hematuria y habría presencia de eritrocitos en el microscopio. Los leucocitos, yo sé que muchos los asociamos y que hay una tendencia que el leucocito se asocie con un proceso infeccioso, y no debería de ser así, simplemente es con un proceso inflamatorio. Puede ser infeccioso, sí, pero puede ser que sea no infeccioso también. Entonces, de los leucocitos nos puede incluso detectar en un paciente si el proceso es agudo o ya tendió a la cronicidad. ¿Cómo? Con la morfología. Cuando son polimorfonucleares, cuando son así, son neutrófilos, estaríamos hablando de un proceso agudo, de una inflamación aguda. Un paciente, por ejemplo, que recientemente el hito quizás se movió del lugar o se fue o recientemente se formó y está dañando el epitelio, pues en ese caso se recluta los leucocitos al sitio y se inflama como tal. Entonces ese proceso inflamatorio pues es un proceso inflamatorio agudo y habría un predominio casi en su totalidad de neutrófilos. Pero ¿qué pasa con aquellos procesos infecciosos que no se han tratado, que ya tienen mucho o incluso infecciones recurrentes? Vamos a encontrar esos mononucleares que van a decirnos, pues bueno, este proceso ya tiene ratito, este proceso inflamatorio ya es crónico. Entonces, esto nos va a permitir dar información a nuestros médicos a partir de los leucocitos, y nos podemos apoyar de las tinciones, en donde hay esta es una continción Sterger-Malvin y esta de acá es continción de Wright, si quisiéramos hacer esa diferenciación para poder dar información relevante a nuestros médicos. ¿Qué pasa con los cristales? Yo sé que normalmente cuando los observamos sí los asociamos con una litiasis, y en muchos de los casos así es, pero no todo acaba en litiasis, y lo que debemos de asociarlos más que nada es con un desequilibrio entre promotores e inhibidores, es decir, hay dismetabolias, hay alteraciones metabólicas como tal en el paciente que están generando la excreción, la precipitación de las sustancias en forma de cristales. ¿Qué pasa cuando hay cristales? Pues simplemente los promotores ganan la batalla como tal. En el caso de los promotores, pues ayudan las dismetabolias, incluso la capacidad de maclación. Si hay una buena capacidad de maclación, las dismetabolias se mantienen. Vamos a poder tener no solamente cristales, sino que van a acabar incluso en piedra. Y los inhibidores tienen que también ayudar a que estos cristales no aparezcan. ¿Y cómo lo hacen? Con moléculas simples, con moléculas complejas y con la solubilidad. ¿Cómo? Pues simplemente tratando de evitar que estos precipiten, ¿sí? Disgregando incluso las moléculas complejas como el moco, van a pegarse sí los cristales ya formados, pero el moco va a hacer que hagan de cuenta como si los atrapara, y van a salir en la orina, ahí ya pegados al moco, para que no se conjunten, para que no se agreguen, para que no se haga más grande, porque si esos cristales se van agregando, van creciendo ahí mismo, van a formar una piedra. Entonces cuando salen ahí adheridos al moco van a evitar que haya un proceso litiásico. Entonces los cristales nos van a hablar de eso, justamente, de esta parte del metabolismo, algo que quizá no teníamos en cuenta y que lo vamos a poder observar a través de los diferentes tipos de cristales, que son estos y muchos más, solamente algunos ejemplos donde podemos encontrar estas formas: el ácido úrico, la cistina, la sulfadiazina, que es un fármaco, el colesterol, indinavir, la estrubita o fosfato amónico magnésico, etcétera. Esto muy seguramente los tenemos en nuestro atlas, ¿no? Cuando estamos en el microscopio y tenemos un atlas donde vamos viendo cada cristal. Y está muy bien saberlos identificar, pero tenemos que tener también esa información que detrás del cristal que aparece, detrás hay una alteración metabólica persistente o quizá de reciente aparición. Entonces, tomarlo en cuenta. Incluso con los cristales podemos calcular un riesgo de litiasis, en donde a partir del tamaño, del número, sobre todo del tamaño más que del número, del grosor que estos tienen, de que si hay una macla con cristal o no, vamos a poder nosotros
pensar, o mejor dicho, calcular y anticipar el proceso litiásico. Entonces, para eso también nos va a servir la presencia de cristales. Y ahora lo que tiene que ver con cilindros. Fíjense, yo sé que vemos un cilindro y lo asociamos con esta parte de un daño renal. Pero más que el daño renal, bueno, no siempre es netamente por un daño renal. Hay una alteración como tal. ¿En qué se basa esa alteración? Pues hay una reducción de la estabilidad de la glicoproteína de Tans-Horfal que se secreta a nivel de asa de Henle, y que en el momento de que hay una inestabilidad, esto se da por un aumento en los electrolitos, en la osmolaridad y en la acidez, y también cuando esta interacciona con la mioglobina, hemoglobina, proteína de Ben-Jones, albúmina, etc. Esto va a traer como consecuencia que se precipite, que aquello que era así un poquito denso pero que estaba todavía fluido, se gelifique, se forme el cilindro, y si hay partículas por ahí en el lumen, pues bueno, va a haber cilindro, pero si no hay partículas, va a aparecer un cilindro hialino, pero si hay partículas como cristales, células, bacterias, hongos, lo que sea que haya por allá, van a haber cilindros complejos. Y entonces el cilindro como tal nos va a hablar de cómo están las cosas allá arriba. Hagan de cuenta que tomar una foto, decir, allá arriba, me refiero al lumen del túbulo como tal, está pasando esto. Hay un proceso inflamatorio. Por eso hay cilindros con leucocitos. Es que allá arriba hay un proceso infeccioso. Por eso hay cilindros con bacterias. Es que allá arriba parece ser que está formando un cálculo. Hay cilindros con cristales, ¿sí? Entonces nos va a tomar una foto de las vías urinarias altas, específicamente de los túbulos, y ver qué está sucediendo a esos niveles. Si hay un cilindro con células de túbulo renal, entonces, pues bueno, el túbulo está teniendo un daño. No es normal que se estén desprendiendo de su epitelio. Entonces, esto nos lo va a asociar mucho a una biopsia. ¿Recuerdan el ejemplo con el que iniciamos esta plática? Pues básicamente es el que el sedimento urinario nos está diciendo, nos está gritando qué pasa en el riñón. En este caso, aquí son cilindros que están o que se formaron, que se gelificaron dentro de los túbulos y después son excretados en la orina. Entonces, como dijimos, es una fotografía, eso es un corte histológico de una biopsia como tal, donde se observan los cilindros. Y también van a tener esa parte básica que no es que sea menos importante, no lo es. Las infecciones no son poca cosa. Sin embargo, como ya vimos, no lo son todo. No es la única anomalía, no es la única patología que aparece en el tracto urinario. No es la única cosa que deberíamos de estar preocupados u ocupados tratando de detectar en un examen de orina, porque hay muchas más cosas. Sin embargo, es importante saber identificar, sí, también obviamente las bacterias. Cuando vamos comenzando con esto, luego de repente las confundimos a veces con sales, en donde se ven más o menos parecidas y decimos, es que aquí se ven como muchas bacterias, cuando a veces no son ni siquiera bacterias, son sales. Entonces tenemos que tener cuidado en eso porque podemos de un sedimento o de un paciente que no tenía la necesidad de recibir un tratamiento con antibiótico, se le dé a raíz de un error en la identificación. Y que también debemos de tener en cuenta que no solamente hay bacterias causando una infección, sino también hay hongos y parásitos, ¿sí? Entonces, eso también un simple examen no lo va a detectar. Y también debemos de tener en cuenta que las bacterias pueden tener unas morfologías un poquito atípicas. Esos son los esferoplastos o formas L bacterianas, en donde simplemente nos va a estar diciendo que hay que son bacterias. Es lo primordial que debemos de tener en cuenta, que no confundirlas con hongos, con hifas, no, nada. Son bacterias deformadas con su pared celular deformada. Y todavía no hay suficiente evidencia, pero parece ser que están asociadas a una resistencia a los beta-lactámicos. Entonces, si nosotros encontramos estas formas y además indagamos con nuestros médicos o nuestros usuarios esta parte del tratamiento y también se confirma, podemos quizás sugerir que esta parte del tratamiento pueda modificarse. Pero esto siempre con
con una correcta identificación y una correcta asociación clínica también. Entonces, bueno, esto es parte de lo que podemos ir viendo, pero si se fijan, no todo tenía que ver con bacterias. De manera anticipada a las conclusiones, espero que el objetivo principal haya quedado suficientemente claro. Y quiero hacer una pequeña recapitulación así muy breve, en donde sí, las bacterias son importantes, las infecciones son importantes, pero no son lo único, que a partir de un examen de orina bien realizado podemos detectar enfermedades metabólicas, enfermedades incluso neoplásicas, enfermedades de órganos aledaños de manera indirecta. Entonces debemos de cuidar mucho la manera en que realizamos un examen de orina. Entonces, pues bien, a manera de conclusión, tenemos que la uroscopía desde la antigüedad, como vimos, era de gran relevancia. El examen como tal era de gran relevancia, que poco a poco, por la uromancia y por otras cosas de charlatanería, lo fue perdiendo, al final se recobró. Entonces queremos retomar esa parte de la historia como si realmente aprendimos de nuestros errores. ¿Cuáles fueron esas partes del aprendizaje de nuestros errores? Que también en aquellos tiempos se perdió el rumbo, pero se tuvo que retomar. ¿Cómo se retomó? No fue a base de, pues es que a mí se me ocurre hacerlo de esta manera, no, de fundamento científico. Entonces, lo que hagamos, necesitamos estar bien seguros de que tiene una interpretación ya basada en evidencia científica. Yo no les puedo decir que el riesgo litogénico se puede calcular a través del volumen cristalino global si esto no hubiera tenido ya una evidencia científica. Por ejemplo, el doctor Michel Daudon, el maestro también y doctor Fernando Dalet, ya han generado evidencia, ya han generado investigación al respecto. Entonces, es parte de esto. Entonces, lo que tratamos de compartir y que debemos de compartir es conocimiento basado en evidencia para poder rescatar esta área, para poder rescatar este examen que ha sido menospreciado. Además de eso, como vimos, el examen químico es relevante para poder hacer una asociación, ¿sí? En donde no solamente tenemos la parte del microscopio, sino también lo que en tira reactiva se pudo detectar, e incluso no solamente en tira reactiva, sino con métodos más específicos podemos darle un plus a este examen. También, como vimos, los elementos Fornes van a dar información valiosa que nos va a hablar del estado de salud de nuestros pacientes, que van a evaluar su función renal, del tracto urinario y también de órganos cercanos, y que nos puede o podemos colaborar con nuestros médicos para un correcto diagnóstico. Esta parte de la correlación siempre lo he visto como un reto de los más fuertes que tenemos como analistas. El que nosotros podamos ir conjuntando la información. El que no nos quedemos como, solamente veo el sedimento y ya. Solamente hago el examen de orina y ya. Como vimos también desde la uroscopía, cuando se deja de lado el no examinar al paciente, el no tomar en cuenta de dónde viene esa muestra, podemos equivocarnos en lo que estamos observando, podemos equivocarnos también en la manera de reportar. Entonces debemos de tener esa conjunción. No se trata de que nosotros vayamos a establecer un diagnóstico, no nos compete como laboratoristas, como químicos, como técnicos, no nos compete establecer ese diagnóstico, pero sí acercarlo lo más que se pueda, y eso basado en esa correlación para poder tener una mayor capacidad para el informe de resultados como tal, que sea lo más preciso posible. Y por último, esto que ojalá que esta plática haya servido para eso, en donde la orina, este líquido biológico de desecho, menospreciado por muchos, realmente tiene una gran relevancia si lo sabemos llevar, ¿sí? Si lo sabemos cuidar, si lo sabemos analizar, si lo sabemos interpretar, si lo sabemos llevar realmente a la práctica. Y con esto también los invito a que la actualización la tengan como el pan de cada día, porque como laboratoristas muchas veces pensamos que ya lo sabemos todo, que ya lo que hemos aprendido de cómo hacer un examen de orina o cualquier otro examen de laboratorio ya es lo suficiente, ya es suficiente con eso.
Y por eso nos vamos enfrascando en una rutina, vamos haciendo lo que nos parece es más relevante. Sin embargo, debemos entender que el conocimiento es cambiante. Debemos comprender también de que si no seguimos aprendiendo, ese conocimiento que estaba puede incluso oxidarse, puede incluso ya no ser tan bueno. Entonces necesitamos esa actualización constante por el bien de nuestros pacientes, porque si nosotros hacemos un buen examen de orina, podemos incluso salvarle la vida a nuestros pacientes. De mi parte es todo, agradezco el favor de su atención, ojalá que haya sido lo suficientemente claro, ojalá también que a quienes nos siguen y que no han tenido todavía la experiencia de trabajar un examen general de orina, que quizás se han quedado solamente en lo que vieron en su práctica de laboratorio, en su universidad o en la preparatoria, puedan a partir de esto, más que a lo mejor haber aprendido algo, que por lo menos esté una semillita sembrada en usted, decir, híjole, esto parece realmente interesante, voy a seguir leyendo más, voy a tratar de aprender un poquito más, y si en algo les puedo servir, pues bueno, aquí están mis datos, en donde pueden ustedes contactarme, y con mucho gusto voy a responder ya sea a su mensaje de texto o de voz si fuera el caso. Que tengan todos pues un excelente día, y bueno, estoy a sus órdenes. Espero el curso haya sido de tu agrado y hayas aprendido tanto como yo. Siempre es un gusto escuchar a mi gran amigo el químico Daniel, pero también si te quedaste con ganas, déjame invitarte a este curso, Generalidades del examen de orina, el cual es impartido por nuestro gran amigo el químico Daniel. Ya lo viste cómo explica, ya viste de todo lo que sabe, te quedaste seguramente con ganas de más. Te invitamos a este curso, el cual tiene un valor curricular de 20 horas. El curso tiene actualmente un costo de 1,900 y lo puedes disfrutar por el periodo de un mes. Durante este mes vas a reproducir los videos cuando tú quieras, a la velocidad que tú quieras y las veces que tú quieras. Al finalizar vas a presentar una evaluación para hacerte llegar tu constancia. Espero haya sido de tu agrado. Recuerda que te estamos esperando en Facebook para que puedas hacer tu evaluación. Muchísimas gracias a todos y por favor denle like, compartan este video y síganos en todas nuestras redes. Soy Víctor Gómez, hasta la próxima.